como profesora del instituto en el día a día. Y fijaros, ahora vamos a dar pie a la discusión, al debate sobre esta primera temática. Recuerdo, nos interesa discutir las tres presentaciones que se han expuesto, son una excusa para ahora generar el debate o reflexiones en torno a la temática que es la primera acción que debe hacer el profesor, profesora, entrenador, entrenadora, que es identificar objetivos. La especificidad de los objetivos, noción de competencia motriz, los efectos de los que nos habla Pierre, esperados, perseguidos. Hemos visto en dos intervenciones cómo lo que marca el currículum de manera oficial, que igual no es muy preciso, se puede darle la vuelta para buscar una conexión desde nuestra área y hacer una adaptación a las directrices curriculares. Bien, ahora por lo tanto sería el momento de destinar bastante tiempo a poder aclarar, discutir, compartir en torno a estas cuestiones. Tan solo hace falta que si alguien quiere hablar, pues levante el brazo, si hay varias personas, y todas las personas que estamos aquí es cuando podéis intervenir, especialmente las que han viajado y han hecho ese esfuerzo de estar aquí. Venga, Tony. No sé si viene muy a cuento, pero en tanto que se han expuesto este concepto, sí que me gustaría profundizar en algún matiz. Teniendo que la conducta motriz es un comportamiento motor dotado de significado, la pregunta siempre es ¿quién otorga el significado? El problema es este: ¿de qué forma el investigador tiene que abstraerse de que el significado no es el suyo, sino el significado es el del practicante, el del que está jugando? Y esto es muy importante, porque se ha dicho que la actividad física, los juegos, generan bienestar emocional. Tanto es así que en algunas de las entrevistas que hice te preguntas por qué un niño o una niña que está teniendo bullying jugando en la calle sigue día tras día saliendo a la calle a jugar y aportando la pelota si la tiene que aportar. ¿Por qué? Porque lo que busca, que nosotros decimos juego, bienestar, pasárselo bien, no, busca relación. Y entonces el profesor o el investigador tiene que identificar qué significa aquel juego para cada uno de los practicantes. Si no, nos estaríamos engañando. Por eso es tan difícil buscar un modelo, porque a veces somos puristas, buscar un modelo praxeológico de la praxeología motriz, porque al que dice al correcaminos le importa muy poco esto. Tú corres tanto, has incrementado y ya está, pero a nosotros nos interesa toda la persona. Incluso nos tenemos que plantear esto: ¿cuando juegan realmente están jugando? Es la pregunta. Cuando dicen incluso y se están riendo, ¿se están divirtiendo o no? ¿O está pasando algo más allí? Y es ahí donde todo el currículum llevado a la clase es cuando va a tener estos beneficios educativos, porque es que si no, podemos estar pensando que estos contenidos les va a aportar porque teóricamente dicen que trabajan estos aspectos, pero no lo perciben así. Y entonces creo que el profesor de educación física tiene que ser un gran preguntón. Tiene que oír con los ojos y mirar con las orejas para saber en todo momento qué están percibiendo sus alumnos, sus alumnas desde este punto de vista emocional. Es simplemente querer hacer este apunte y ya está. Y muchas gracias por escuchar. Pepe. Lo que quiero hacer es introducir dos criterios. No son opiniones, pero como son criterios no los voy a estar explicando, porque entonces me ocupo con dos criterios. Uno de los criterios es que en la educación física se necesita avanzar de la emoción al sentimiento. El sentimiento sabe usted que es la
emoción con la significación simbólica o social, o lo que sea. Entonces hace falta, si estamos hablando de la motricidad acá, hagamos el salto porque el sentimiento está aquí le da una cosa y ese sentimiento, porque se me acelera el corazón. Entonces cuando añado el sentimiento a de la emoción al sentimiento, pues aparecen más cosas. Y el criterio está basado en la base, ¿sí? Yo no soy tan especialista como pues. Y la otra cosa, el otro criterio, hablamos mucho de manifestaciones posibles a partir de la motricidad. O la motricidad humana que es la que nosotros nos ocupamos. Y o damos prioridad al tipo de actividad que vamos a hacer, por ejemplo, si un niño se tira el agua de cabeza, ya la emoción y eso está ahí presente. Nadie puede jugar a baloncesto si no piensa, si no tiene compromiso. Es decir, la base está en qué tipo de actividad le dijo. No es lo mismo una actividad psicomotriz que sociomotriz, y no es lo mismo de oposición que de cooperación, no es lo mismo bailar que vocear, radicalmente diferente. Y entonces debemos centrarnos en eso. ¿Raúl? Sí, me pongo, porque si no nos vamos a aburrir. Muchas gracias y creo que lo que han planteado aquí es, voy a empezar por tomar algo que has dicho tiene todo el sentido del mundo. El significado pertenece al signo, y se supone que nosotros lo que queremos comprender es cuáles son los significados asociados a los signos motores, que surgen siempre en una situación. Un poco lo que venía a decir, lo que decía ahora Pepe. Y por centrar un poco en el bloque 1, cuando te preguntan o te piden ayuda a la gente que está intentando hacer un currículo de educación física y dicen cuáles son las competencias, te dicen que hablar de una competencia motriz que se ha quitado, otros que quieren hablar de una competencia corporal. ¿Cuáles son los contenidos de la educación física? Yo creo que los contenidos de la educación física tienen que venir asociados a la semioticidad. La semioticidad, en mi opinión, es el núcleo duro de toda la actividad, de todo el pensamiento praxeológico. Y en principio son cinco grandes áreas de significación. La referencial, desde la expresión corporal, la propioceptiva, la informacional, la socioafectiva y la táctica o estratégica. Curiosamente, serían los cinco competencias específicas que han identificado en Andorra, porque tienen las tres, la referencial, la psicomotricidad, la sociomotriz, y dentro de cada una de ellas, dentro de la psico, podrían tener la propioceptiva, que es la sin incertidumbre del medio. Si yo me pongo en situación en algo que jamás haré, que es la educación física escolar, yo me planteo hasta dónde puedo llegar. Para mí la pregunta clave de educación física es qué puedo evaluar. Por eso a mí me rechinan tanto cosas como el bienestar, como la perspectiva de género, que yo creo que nosotros, si habláramos de sexo, nos iría mejor. Porque uno de los problemas que yo creo que hemos tenido, y me gustaría hablar de nuestros problemas o de los míos, es que por intentar ir a más sitios nos hemos olvidado de que nuestra vivencia es corporal. Y no es que la hayamos desdeñado, no es que hayamos desdeñado lo biológico o lo orgánico, pero es verdad que tampoco hemos contribuido. Es decir, si no pasa todo lo que nosotros pretendamos en educación física, que no pase por acción motriz, no es educación física. Por eso, cuando intentamos modificar hábitos sociales, nos quedamos en tierra de nadie. Y a mí, toda la perspectiva de género, todo el discurso del género, ¿cuántos géneros hay? ¿De qué géneros hablamos? ¿Les preguntamos realmente qué género? No, hablamos del sexo, de lo que pone en el carnet de identidad. A mí eso me simplifica, me reduce. Luego, hablando de la semioticidad y hablando de a quién pertenece el significado, el significado pertenece a la actividad. Porque si nosotros no controlamos los significados en los actos, las acciones motrices que generan las situaciones que nosotros proponemos, si nosotros no controlamos aquellos significados, nosotros no controlamos la actividad. Por eso nosotros somos capaces de identificar aquellas conductas inadecuadas. Por eso nosotros reconvenimos. Por eso nosotros tenemos tanto problema cuando nos centramos en la semioticidad socioafectiva e intentamos dar valor a alguien que
pasa o no pasa. ¿Vamos a suspender a alguien que no pasa o que le cae mal? Volviendo a que el significado del signo, nosotros al final es verdad que lo que queremos es dotar a nuestros estudiantes del control sobre los signos que son. Porque curiosamente, nuestro modelo de semioticidad, el modelo de praxema dialéctico-lingüístico, es nuestra china en el zapato. Porque es un modelo dualista. Es decir, tenemos el dualismo metido dentro de casa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que este tema es apasionante y que tenemos que luchar, en mi opinión, la única salida cabal, la única salida digna que tenemos para disputar en este terreno una competencia propia es la competencia semiotil, cuyo objetivo es transformar una conducta no controlada en un hábito de acción que es semiotor, es decir, que es una respuesta interpretativa de las tareas en una conducta autocontrolada. Y ahí es donde entran los principios de acción. Y tenemos 5 grandes retos de autocontrol. 5 grandes retos de autocontrol, que son controlar el signo que somos. Somos siempre un praxema. Siempre somos un praxema. Siempre somos un interpretante. Yo no puedo pensar, no puedo defender la educación física escolar si no la pienso como semioticidad. Y para eso, lo siento, pero no puedo estar de acuerdo contigo. El signo pertenece al juego, pero es verdad que hay un signo más avanzado que el signo del juego, que es el interpretante motor. Y ahí es donde entra la interacción que nosotros hacemos con la acción motriz efectiva. Nosotros no tomamos los signos del juego, tomamos las interpretaciones, que también son signos motores, que hacen nuestros estudiantes de la tarea que les proponemos. E interactuando con esos interpretantes en una triada que no es dual, en una triada semiótica, es cuando nosotros realmente podemos interactuar con la tarea, con nuestros objetivos y con los verdaderos protagonistas que son los estudiantes. Así que digo, me opongo, pero para estar de acuerdo contigo. Muy bien. Joseba. No sé si tomar la palabra, eso pasa por invitar a los vascos. Bueno, la verdad es que es muy interesante y la verdad es que se me ocurren muchos cuestiones que parten de esta problemática que hemos planteado. Raúl lo plantea muy bien y es muy interesante. Yo siempre he pensado que la competencia que más se vincula a la educación física es la de la comunicación, que es un poco la semiótica. Y creo que eso nos ayudaría mucho. Al fin y al cabo, desarrollar la comunicación motriz sería el aprendizaje principal que tendríamos que tenían que realizar los alumnos. Pero hay varias cuestiones que me gustaría aclarar. Yo creo que hay un problema de fondo que no entraré, pero es la creencia que las investigaciones que hacemos son directamente aplicables al ámbito educativo. Las investigaciones que hacemos, las hacemos para publicarlas y para que nos den puntos y poder sacar las plazas. Hay que ser sinceros con nosotros mismos. Y luego tenemos que mirar cómo funciona la educación, en qué medida esto que hemos hecho podría tener una ayuda. ¿Vale? Hay una cuestión que voy a volver otra vez a lo que ya he hablado antes, de la cuestión de la etnomotricidad, y es para explicar un poco los trabajos que me he encontrado. Bueno, yo no lo he visto con claridad y voy a decirlo así, pero en esta cuestión de la etnomotricidad, que lo tiene en cuenta toda la propia conducta, hay que tener en cuenta que las propias actividades pueden ser interpretadas o son interpretadas por la sociedad como propias o coherentes o adecuadas para un tipo de personas y inadecuadas para otros. Y eso es lo que de una manera u otra llamamos género. Y claro, decimos que el baile es adecuado para las mujeres y el boxeo es adecuado para los hombres. Aunque esto es una convención. Pero una sociedad podría ir distinto. Podemos intentar decir, bueno, nos gustaría cambiar estas convenciones. Vale, hay que tener en cuenta que esta idea
es una idea propia de la lógica externa de las actividades, no de la lógica interna. Luego, cuando hacemos una investigación sobre género, entiendo que podemos hacerlo utilizando criterios de lógica interna, que son más peligrosos, porque no son tan controlables, pero sería mucho más interesante hacer sobre lógica externa. Es decir, de las actividades psicomotrices, sociomotrices que se han presentado para la sociedad de referencia que estoy investigando, ¿qué sentido tienen? ¿Son neutras? ¿Son masculinas? ¿Son femeninas? Y de esa manera lo puedo estudiar con una inmediatez. Porque si lo hago a partir de la lógica interna, entonces tendría que pensar, ¿es que la cooperación es principalmente femenina? ¿O es la psicomotricidad principalmente masculina? ¿O es la psicomotricidad neutra? ¿Es la cooperación o oposición masculina? Es más difícil. Y yo creo que esa es una cuestión que habría que tener en cuenta. Y cuando hacemos los programas, también. Y con respecto a esto de lo que hablamos de las competencias y la transferencia entre investigación y educación, claro, el decreto no se cree, ni los de aquí ni el de Andorra, no se cree que podemos trabajar por competencias. Porque de hecho, hablamos de competencias y luego hablamos de objetivos, como si fuesen lo mismo. Los objetivos dependen del profesor y las competencias son del sujeto. Entonces, claro, hacemos competencias para que sea el sujeto el que aprenda. Pero luego, a partir de ese sujeto que aprenda, como el profesor necesita instrumentos para racionalizar su intervención, entonces tengo que meter objetivos. Y claro, no tenemos salida. O bien hacemos objetivos que van muy bien para la investigación. Claro, la investigación por hipótesis objetivos va estupendamente, pero para la educación competencial no funciona. Y esto en este acercamiento que ya estamos vislumbrando con diferentes aportaciones orientadas a diferentes áreas, yo diría, de entrada, es importante generar alguna evidencia, con modestia, alguna evidencia científica para que lo que se pueda proponer a la comunidad no sea simplemente retórica, ¿no? Entonces, si por ejemplo podemos demostrar que los efectos sobre el aspecto que queramos investigar no son los mismos según el tipo de juego, de situación motriz, ahí ya estamos generando evidencias para decir, oigan, que no siempre pasa lo mismo, ¿no? Y hasta dónde llegamos es algo que nos podríamos plantear. Aparece el concepto de conducta motriz, ¿bien? Aparece el concepto de competencia motriz, es necesario, no es necesario, hace referencia, de objetivos, de efectos. Me gustaría que en algún momento pudiésemos retomar la discusión sobre la noción de competencia motriz y la vinculación directa con lo que ocurre en la optimización de la conducta motriz, ¿no? En el proyecto europeo de Opportunity había dos ejes, y uno de ellos era trabajar o bien la inclusión social, romper estereotipos, creencias, actitudes sobre un colectivo de personas, discapacitados o perspectiva de género. Con gente que nos asesoró desde psicología se habló de perspectiva de género, pero teniendo en cuenta el aspecto biológico, no entrando en toda esa diversidad. Y curiosamente, fruto de la aportación de colegas de diferentes países, incluso Túnez, Polonia, o sea, con contrastes culturales importantes, al final lo que se habló en un librito que tenemos, que está online gratuito en varios idiomas, se hablaba de superar dificultades o trabajar sobre efectos y dificultades etnomotrices. ¿Por qué? Porque después de analizar la lógica interna se encontraban dificultades asociadas a estereotipos de género y también la lógica externa. Por ejemplo, pensar que las chicas no van a competir, que no les gusta, por la lógica de competir. Competir es una cuestión de la lógica interna, de ganar, perder, ¿no? O, en otros casos, aspectos culturales, como pensar que darle la mano un chico a una chica, darle la mano, esa creencia, podría estar asociada a una cuestión cultural de lógica externa, ¿no? El contacto corporal no está bien visto, o los juegos de saltar son de mujeres. Hay un estereotipo desde fuera, y los juegos de fuerza son de hombres.
Entonces, algo muy bonito, para que veáis la respuesta que se dio y va al hilo de lo que comentamos aquí, fue hacer una sesión, por ejemplo, psico, de lanzamientos, donde inicialmente se decía, chicos, chicas, elegir el sitio donde queréis ir. Podéis elegir lanzar desde larga distancia, media o corta, con objetos pesados o no. Estereotipo, los chicos van a lanzar desde muy lejos y con objetos fuertes, las chicas desde cerca y con objetos livianos. Se pone en práctica y se vio que eso no era así. Que había gran variedad y chicos que lanzaban objetos pequeños y desde una distancia corta en relación con el espacio. Y a partir de tomar conciencia de eso, salieron, pues no es cierto que chicas hagan esto y chicos otro. Empezamos a trabajar con esa transformación de creencias. Luego, en la siguiente fase de la sesión, se permitió que quien quisiera compitiera. Zonas con competición, zonas sin competición. Creencia, los chicos van a competir y las chicas no. Pues nos encontramos en algún caso que había algunos chicos que no quisieran competir y las chicas querían competir. O sea, al final es traducir desde la acción motriz que no todos los estereotipos se constatan, decir, chicas son así, chicas son de chicos de esa otra manera. En definitiva, viva la diversidad. Entre chicos con chicos, entre chicas con chicas, chicos mejores que chicas mejores que chicos. Bueno, iban desde la acción motriz y por eso hablaba de dificultades en no motrices y más cuando hay cuestiones culturales, ¿no? Una manera de verlo de manera tangible. A mí me gustaría, para terminar, hacer una reflexión sobre lo que podría ser, de una manera clarita, la especificidad a la hora de redactar objetivos. Sí, y puede ser para el profesor, profesora y para el investigador. Si fuera investigador, yo diría, tenemos la lógica interna, las variables, las variables independientes, o sea, aquellas que van a provocar que pasen cosas, y las variables dependientes sobre lo que yo quiero que provoquen cosas. Si yo me planteo imaginar, educar emociones, estaría aquí. Pero eso no es específico nuestro, eso lo puede hacer un psicólogo, lo puede hacer cualquier persona, educar emociones. Estaría claro que no hay esa especificidad que buscamos. La lógica interna sería, en nuestro caso, las situaciones conscientes, la responsable de que pasen cosas. Y ahí tenemos la relación con los otros, compañeros o adversarios y como veces, las situaciones, relación con el espacio, estar en una zona y en otra, gestionar los espacios, distancias, la relación con el tiempo, cómo gestiono el tiempo, cuándo gano, cuándo pierdo, situaciones de presión temporal, y la relación con el material. Pues muy bien, si yo planteo que el alumno sea capaz de gestionar el uso del espacio, de manera respetuosa con los compañeros, ¿no? Relación respetuosa, ¿qué estoy haciendo? Pues saber interactuar. Lo que estoy haciendo es este ejercicio vinculando la variable independiente y la variable dependiente. Es decir, unir. Tenemos dos caras que si yo las uno con mayor o menor fortuna, estoy hablando de la especificidad. Por lo tanto, yo a la hora de plantearme cosas que quiero que pasen, puedo decir algunos aspectos de la lógica interna en general. Pues ver los efectos de los juegos de cooperación de oposición, eso es en general. Pero si yo digo, aprender con mis compañeros de equipo, ya es de la lógica interna algo más concretito. ¿Qué ocurre? O que conozcan los alumnos los principios de acción ante situaciones de cooperación o oposición. Pues estaría siempre buscando esa conexión. En definitiva, para mí, una primera reflexión que a mí me ayuda, es decir, si yo quiero plantear esa especificidad, la puedo encontrar si uno, el sistema y el actor, lógica interna y la lógica de la persona que interviene. Si me quedo solo con un apartado, ahí me quedo fuera de esa conexión. Educar la salud, los hábitos saludables, estoy ahí, pero que eso lo puede hacer cualquier persona, es complicadísimo. Ahora, cuando hay una relación, yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Pero una reflexión para concretar ya también cositas donde se une un concepto fuerte que es el de lógica interna y los efectos cuando se trata de plantearse objetivos o de buscar
consecuencias desde esa perspectiva de educación de conductas motrices, ¿no? Déjame introducir un tema para el debate, porque es muy importante en la sociedad que nosotros vivimos. Y esto no es un criterio, es una opinión, porque necesito construirlo más. Competir es lógica externa. Afirmo. Y digo que es una opinión, un criterio, porque tengo que construirlo más todavía, pero es lógica externa. Estamos en una sociedad capitalista en que el 90% de las cosas son competición. Una cosa es competir y otra cosa es enfrentarse, porque hay mucha gente que confunde oponerse con competir. Es que no compiten en gran hermano, no compiten todos los videojuegos que no son motricidad en el sentido que nosotros no hay competición, no hay un videojuego que no sea competición, no compite mire quién vaya, no compite pasapalabra, es que la competición es un rasgo de la lógica externa. Repito, aquí sí que es una opinión porque necesito construirlo más. Pero lo cual lo hago para el debate cuando proceda. Palabras. Raúl. Perdón. Alfredo y Raúl. Por orden, cronológico. Bueno, gracias. Yo creo que estamos ante un planteamiento que hay que tomar postura. Te he oído perfectamente, me ha encantado. Y sé por dónde has tirado. Y has echado mano del currículo actual. Y yo no estoy de acuerdo con el currículo actual. Estoy en contra totalmente. Porque potencia un tipo de conductas y deja de lado otras. Y se centra fundamentalmente en aspectos de tipo emocional, afectivo, relacional. Y creo que la dimensión de la persona es más amplia que todo eso. Y desde la educación física es más amplio que todo eso. Y hay competencias muy propias nuestras que no están ahí. Fundamentalmente han tocado en uno de las competencias específicas 4 detalles de la corporalidad y un detalle de la toma de decisiones. Y nada más. Por lo cual se queda cojísimo desde nuestro punto de vista. La praxeología motriz, al determinar esas categorías de situaciones, hace que el alumno se enfrente a esa gran variedad para hacer al alumno más adaptable, para trabajar su adaptabilidad, para construir conductas motrices nuevas y mejorar las que tiene. Ese currículo no toca en el concepto de conducta motriz, lo toca en un momento determinado y sale la palabra para sacarla por si acaso, pero no define ese concepto para nada. Con lo cual yo no me siento en absoluto identificado. Eso por un lado. Con lo cual no estoy de acuerdo en que se tenga que redactar ese currículo de esa manera. Comprendo que el Estado español haya tirado por esa línea, por la línea de todos estos valores, estas actitudes, lo entiendo, pero la educación física puede trabajar igualmente esos valores desde lo propio de la educación física, desde los dominios de acción motriz, no desde pequeñas cositas que hacemos, perdón, si me estoy haciendo a alguien, para determinar que ahora estamos trabajando por la igualdad o tal o cual cosa. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La gente está perdidísima. No sabe qué hacer en el aula. No sabe qué hacer porque, ¿cómo trabajo yo? Pues esto es la discriminación. Y entonces lo que hacen es coger el periódico y ver en el periódico las noticias del periódico y las sacan ahí en clase. Claro, porque además ejemplifican cosas de este tipo. Entonces, esto es un desastre. Por tanto, yo creo que yo me posiciono totalmente en contra de esta propuesta y creo que hay que apuntar en que nuestros alumnos tengan vivencias diversificadas y variadas. Otra cosa que me parecía insistir. Se está incidiendo mucho en el aspecto relacional, emocional de la conducta motriz afectiva y nos estamos dejando el cognitivo. Para mí es importante. Yo he apostado siempre por una educación física cognitiva. Yo soy así. En mi contexto ha funcionado. Contigo lo hemos hablado alguna vez estas cosas, ¿no? Entonces, me falta, no encuentro. Con que me digan solo conductas decisionales no me sirve para nada. ¿Qué decisiones? ¿En base a qué informaciones? Por tanto, tendrá que saber tomar informaciones. Tendrá que, a partir de esas informaciones,
determinar qué es lo que hago, qué es lo que no hago. Y me ha encantado lo que has dicho tú del preguntón. El profesor de educación física tiene que estar preguntando constantemente para saber qué es lo que está pasando allí. Porque si no, ¿cómo demonios sacas tú qué conductas motrices están realizando los alumnos? Por el comportamiento motor, claro que lo puedes ver. Pero la pregunta es, ¿y tú por qué lo has hecho? ¿Y cómo has conseguido el éxito? Explícame cómo lo has hecho. Y a partir de ahí sale una regla de acción. Y esa regla de acción yo la puedo exponer a todo el resto de la clase. Y esto es una metodología que comporta saber preguntar, estar ahí constantemente observando, parar la clase, retomar, volver a retomar otra vez y no quemar situaciones como decía antes. Y eso, no sé, me parece que esas cosas son las cosas que quería decir. Con toda humildad, y puedo no estar de acuerdo, no estar en lo cierto, pero desde mi punto de vista, por ahí irían las cosas. Vamos viendo ideología, ¿no? Alfredo apuesta, él digo, no, yo apuesto por una educación física cognitiva. O sea, dentro de nuestra profesión hay diferentes educaciones físicas con diferentes orientaciones y acompañadas de criterios. En este caso, bueno, pues vemos la ideología, que eso es bueno, ¿no? Tenerlo en cuenta. Me opongo. Había un juego antes que jugaba una hija mía que decía, era un juego de juicios y decía, me opongo, siempre empezaba a jugar. Yo voy a reinterpretar a Alfredo. Y cuando él dice que ha apostado por una educación física cognitiva, yo creo que no en el sentido psicologizante, o psicológico, sino en el sentido original de la praxeología motriz. Yo creo que a veces se nos olvida que la praxeología es la ciencia de la acción eficiente. Y deberíamos tener en cuenta que cada vez que nosotros planteamos una tarea o abordamos un dominio, lo que estamos es intentando enseñar a ser eficientes en esa tarea, en esa situación o en ese tipo de actividad. Ha habido un deslizamiento de lo educativo a lo pedagógico pensando que ser capaz de resolver tareas es menos educativo que ser capaz de pasártelo bien o de no molestar al de al lado. Pues eso acaba con el proyecto de una educación física práctica. O mejor dicho, la reduce todo a un tipo de simetricidad. Si no pensamos que la educación física busca el desarrollo de hábitos eficientes de acción motriz, entonces es verdad que no estamos hablando de la misma educación física. Y todo el esfuerzo de analizar la lógica interna de las actividades tiene sentido si pensamos que hay que ser eficiente cuando se nos plantea. Es decir, que tenemos que aprender a resolver determinadas tareas. Hombre, por fin vienes. Entonces, en ese sentido es en el que hay que adquirir, hay que desarrollar hábitos de acción motriz. Y ahí es donde a mí me cuesta dar el salto a lo que yo denominaba el tercer nivel de transferencia. Porque, en mi opinión, toda investigación que hagamos nosotros, basada en preguntarles a los chicos si a los negros o a los moros hay que tratarles igual, en mi opinión no sirve. Ser incapaces de valorar positivamente a alguien que no pasa al malo, si estamos hablando de un partido de baloncesto, genera un conflicto. Estamos hablando en román paladino. Porque es que si no, a mí se me escapa de qué estamos hablando y sobre todo cómo conectamos eso con el esfuerzo que hacemos para entender qué significa ser eficiente en cada dominio de acción. Y si no, y hablando siempre de este tema, ¿qué es lo específico de en la educación motriz? Pues son aquellos hábitos eficaces de acción motriz. Si ponemos entre paréntesis lo motor, entonces ya podemos divagar sobre cómo nos ajustamos a los ODS, si solo sirve para que los políticos se pongan aquí un pin súper chulo, si solo sirve para repartir subvenciones, si sirve para que nos obliguen o nos prohíban utilizar determinadas palabras. Nosotros es verdad que yo creo que podemos refugiarnos en la situación y en su lógica interna. Pero transformar o reducir toda la semiotricidad a la semiotricidad socioafectiva es el riesgo que corremos si solamente nos vinculamos con lo que, y que no se ofendan los pedagogos que hay en la sala, lo que digan los pedagogos.
Es decir, la fortaleza de la educación física pasa por la capacidad que tenemos de enseñarles a jugar al baloncesto, de enseñarles a hacer una paloma, de enseñarles a correr a un determinado ritmo. Los valores de correr a un ritmo y de esforzarte y de atender a lo que se te dice, de explorar una situación, de controlar la conducta, es la fuerza que tenemos. Y si no somos capaces de remitirnos a aquellos dominios, a aquellas competencias, que no nos olvidamos, las competencias no son las tareas, ese es el problema, Pierre ya lo escribió. Las competencias son aquellos armazones cognitivos que nos permiten resolver las tareas, que es pura semiótica, que además se pueden hasta identificar los tipos de signos en que hay que transformarse. Partimos de un icono, seguimos con un indicio, acabamos en un símbolo. Es decir, o nos atamos a la motricidad real, hablamos de eficiencia y nos acordamos de lo que ha dicho Alfredo, de que a la escuela se va a aprender, no a estar bien. Ahora, que nadie diga lo contrario, yo no he dicho que para aprender haya que estar mal en la escuela. Esa es una trampa salucera muy barata. Entonces, creo que esa es nuestra verdadera fuerza. Y hablando vuelvo a hablar de los objetivos, los efectos, las competencias, la especificidad. Nuestra especificidad está en los dominios de acción. Defendemos eso y los defendemos desde la lógica interna. Y luego sobrevivimos, María, como lo has hecho muy bien, porque creo que lo has explicado muy bien, y luego sobrevivimos para que cuando hagamos la situación de aprendizaje, que es una cosa muy rara, que antes llamamos unidad didáctica, sea aprobada por la inspección. Ese es otro negocio en el que a mí me parece admirable el esfuerzo, la doble vida que tenéis que llevar, la triple vida que tenéis que llevar, los que pensáis la educación física de esta manera y tenéis que ganaros el sueldo con los mamotretos que os... Entonces, insisto, hábitos eficientes de acción motriz, ese es nuestro reto. Y ahí es donde entiendo lo que dice Alfredo cuando dice que para él es lo cognitivo, porque él interactúa con esos hábitos que pasan por las palabras, que son racionalizados y con los que él continuamente interactúa para aprender a ser eficiente en la acción motriz. Y cuando un alumno constata que es eficiente, su autoconcepto, etcétera, 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 que la clase es una balsa de aceite, no hay conflictos. Cuando notan que aprenden, no hay conflictos, porque a la escuela va en eso. En el contexto de la educación de conductas motrices, claro, nosotros hacemos la abstracción de pensar de manera separada, pero todo va unido, porque ¿qué significa la ciencia de la acción eficiente? Perdona, se me olvidó decir una cosa. Sí. Y luego es evidente el problema que tenemos con la totalidad de la conducta. Y luego es evidente que cada dominio de acción o cada tipo de semiotricidad no anula a los demás, los jerarquiza. Es que ese es otro concepto que tenemos que tener muy en cuenta. Los jerarquiza, no los hace desaparecer. Y de la misma manera que cuando nosotros... ¿Qué quiere decir cuando dice los jerarquiza? Que cuando yo estoy hablando de lo socioafectivo, si yo me centro en la semiotricidad socioafectiva, me puedo centrar en lo socioafectivo en cualquier tipo de dominio. ¿Pero te refieres al valor o a la caracterización? No. Yo me refiero a aquello que consideramos eficiente. Es decir, no a si me parece bien o mal que los moros son... Y hago así para irritar, O que las chicas solo se pasan a las chicas, o que los chicos solo se pasan a los chicos. ¿Qué valor le damos a eso? Es otra cosa. Porque si esa es la manera eficiente de resolver la tarea, entonces cambiamos la tarea. Lo que quiero decir es que la totalidad nos obliga a tomar conciencia de que no desaparece, pero lo tenemos que jerarquizar. De la misma manera que cuando diseñamos objetivos de investigación, neutralizamos variables. Y las semiotricidades lo que nos hacen es jerarquizar. Es decir, no significa que no haya socioemoción en cualquiera de los dominios. Significa que en los juegos tradicionales y memoria lo más relevante es eso. Pero no significa que no haya socioemoción en un duelo individual. Lo que significa es que si es una tarea competitiva, lo que nos obliga, el signo lo tenemos que interpretar en primer lugar como aquel acto orientado a la derrota del adversario. Pero eso no significa que el otro no sufra, que el otro no tenga miedo, no, eso no significa. Significa que lo neutralizamos, porque lo eficiente, que es a lo que nos obliga la tarea, el signo eficiente es el que viene determinado por la lógica de la situación. Entonces, la lógica de la situación jerarquiza la semiotricidad. Vale, eso es que se me va olvidando. No, imaginémonos un casito concreto, un caso concreto. Imaginémonos el juego de los 10 pases o el baloncesto, ¿no? Imaginémonos a Luis. Luis tiene el balón y yo voy a hacer eso, aplicar la ciencia de la acción eficiente, ¿no? Y resulta que Luis, a la hora de pasarle a María, que está sola, no le pasa. ¿Por qué no le pasa a María? Pues porque para Luis, María tiene problemas y por lo tanto pasa bien el balón, pero nunca María.
¿Es eficiente pasando el balón? Sí. ¿Se tendría desde la pedagogía de cambios de significado actuar sobre Luis? Si yo miro a Luis, diría, él es eficiente pasando el balón. La ejecución motriz es eficiente, pasa el balón bien, pero no le pasa a María. No, pero que lo que interesa es, la lógica me pide pasar el balón. ¿Tengo que intervenir en cambiarle el significado a Luis? Es que hay otra cosa. Un momento. Luis, resulta que siempre pasa el balón a corta distancia. Nunca arriesga, porque a él le da miedo arriesgar. Es eficiente, pasa el balón. Pero hay un componente emocional que está ahí unido. Y no pasa el balón lejos porque le da miedo. ¿Tengo que actuar sobre la transformación de Luis de ese aspecto? Luis no corre y corre lo justito. ¿Y por qué no corre a tope? Porque no le gusta sudar. Y no corre. ¿Tengo que transformar en Luis ese significado? Yo diría, ser eficiente, lo compro, pero todo unido, todo. No solo la ejecución de que es capaz de entender la estrategia y conoce las regularidades, que sí, pero si luego no soy capaz yo de transformarle esos significados diferentes a Luis, que pueden ser de naturaleza afectiva, relacional, orgánica, etc., no estoy en la pedagogía de lo significativo, que es el de la conducta motriz. Que lo compro, pero yo le veo dos problemas. Dos cuestiones. En primer lugar, hay tareas. El rasgo principal de lógica interna es la variabilidad conductual. Si no te gusta que la gente elija, no les permitas elegir. 2. ¿Cuánto tiempo necesitas para que todo el mundo explore la lógica interna de esa tarea según tu modelo de que todos tienen que pasar por todos los subroles y adquirir un nivel de competencia medio? ¿Cuánto tiempo necesitas? Entonces, lo que te quiero decir es que ¿hasta qué punto después, en la práctica, integramos nuestro modelo de estar en el mundo? ¿Cómo considero yo que es un ciudadano correcto? ¿Un ciudadano válido? Y ese es un reto básico. De la tercera transferencia hacia la vida cotidiana. Quiero hablar de la transferencia entre una misma situación, entre situaciones de una misma naturaleza, y la tercer gran reto que es a la vida cotidiana, ¿no? Fuera de Alfredo Fernández, ¿querías decir algo? Sí. Me hace difícil intervenir, porque entiendo lo que dices, pero lo he vivido. Entonces, mi forma de actuar en esos momentos ha sido más centrarme en los aspectos, insisto, cognitivos. ¿Estamos a distancia de pase? Sí, estaba a distancia de pase. ¿Era la mejor opción? ¿Por qué no lo has hecho? Es que me cae mal. Entonces intervengo a ese nivel. Me explico, pero desde la regla de acción que hemos establecido previamente, o que han descubierto ellos previamente, no está a distancia de pase, no le puedo pasar. Si está a distancia de pase, ¿por qué no lo has pasado? Si lo que tenías que haber hecho es pasarme, amigo, pues corrígete esto, porque la próxima vez lo tienes que hacer de otra manera, porque hay que ser eficiente. Sí, yo me he movido con esos parámetros. UNAI a un centro de Lleida, altamente conflictivo. En un año identifica 800 conflictos. ¿Cuál es su misión ahí? Le dice la escuela. Reduzca el nivel de relación, digamos, tensa. ¿Dónde está lo fuerte? No lo cognitivo. Ahí. No, y lo tenemos que contextualizar. En esa realidad. ¿Va a hacer programaciones para mejorar la fuerza, la velocidad, la resistencia? No. ¿Va a hacer la intervención para que los alumnos entiendan los principios, las reglas? Sí, pero con determinación. Es eso lo que estamos. La significación a transformar no es de naturaleza cognitiva, sino es de naturaleza relacional. Pero todo unido. Y UNAI hizo ahí una intervención en ese sentido, donde todos sus lentes, lo que estuvieran bien estratégicamente y tal, y la eficiencia, pues estaba a otro nivel. Lo importante era que si la intensidad de conflicto era así, se disminuyera. Y eso es otra realidad. Pero viva. Pedro, nos acabas de hacer una pequeña trampa. Eso no es educación física curricular. Eso es intervención social. Como cuando No, eso fue dentro de las clases de un programa de acción de la escuela. Y se hizo dentro de un curso escolar con el profesorado UNAI, que eran peligrosísimos los alumnos, y un profesor al lado. Por cierto, ese profesor un día lo veía UNAI y había un montón de niños ahí peleándose. Y dice, UNAI se ha ido.
Unai estaba abajo del todo, intentando separar, que lo consiguió mordiendo a otra persona que no se soltaba, ¿no? Bueno, se está broma, ¿no? Sí, yo creo que no es el problema porque habrá una unión, pero las discusiones que estamos teniendo es porque no me atrevo a decir paradigma, sino que lo evaluamos desde dos dimensiones bastante diferentes. Alguien quien está evaluando o proponiendo que la solución está, que esto es propio de la praxeología, en la elección de los contenidos y que estos contenidos sean pertinentes a las conductas motrices que emanan de las competencias propuestas. Y otros, entre los que me encuentro, que atendiendo que esto es así, atendiendo que es el vademecum al que tengo que acudir, que en tanto que no soy experto, ya habrá otros expertos que lo redactarán, pienso que lo importante es hacer incidencia en lo vivido. Diríamos, al sector pedagógico. Y es ahí donde yo veo algún problema. Por ejemplo, en el caso del UNAI. En el caso del UNAI podría hacer muchas cosas. Una cosa que es que él clasificó diferentes conductas motrices en diferentes ámbitos y cuál era más sencillo, cuál era más complejo, y a partir de ahí modelar conductas. Yo podría haber hecho otra cosa, ¿eh? Les pongo diferentes situaciones de riesgo y la directora hubiera notado lo mismo. Les pongo a hacer castells en situaciones de riesgo y os aseguro que he tenido chavales predelincuentes que se quedaron lo más normales posible. Pero claro, sus alumnos han salido educados. Los míos, ante una situación de riesgo, lo que hicieron fue adaptarse y tener una conducta que previsiblemente era de buenos niños, pero no era el objetivo. Entonces, mira, yo dudo mucho y hace 5 años que estoy retirado de toda la docencia y solo me ocupo de las gallinas y por eso he venido aquí para saber cómo está el mundo. Pero cuando Joseba ha hablado me ha dado que pensar. Porque yo soy de la tendencia endomotriz, ya lo podéis entender. Y acordaros de la experiencia de cuando en una comunidad de México se intentó enseñar baloncesto a un grupo de gente y solo se pasaban entre ellos la pelota y no el que estaba mejor colocado para tirar a cesta. Y el profesor intentaba explicarle y no lo conseguía, y es que para ellos se dieron cuenta que se estaban pasando la pelota en sistema familiar a los que conocían, porque su forma de entender y su relación era esta. Y es por ahí donde a mí me interesa. Y cuando estáis hablando de chicos y chicas, mira, perdón que a veces hay mucha falacia y no es así. Mi experiencia en mi tesis doctoral hice este error. Diferencia entre chicos y chicas. Y había cosas que me ignoraban. Y entonces me acordé un día hablando con Paco lo que él denominaba la mochila que llevamos nosotros todos, desde la mochila. Y me di cuenta que no era así. Que las chicas que estaban haciendo un deporte extraescolar, deporte de competición, se comportaban de la misma forma que los chicos que estaban haciendo deporte de competición. Y no era un problema ni de sexo ni de género. Era un problema de que en su mochila tenía una forma de relacionarse diferente de los otros. Y es ahí cuando dudo mucho, y he venido aquí, perdonad que os he dado mis incertidumbres para intentar aprender, pero yo tengo muchas dudas por ahí. Y ya está, ya lo hablaré más. Joseba, Enrico, Joseba. Non. Vous revenez, je parle français, après il va traduire. Merci. En français, yo traduciré. Moi je comprends, vous tous. Yo les comprendo a todos. Mais je ne comprends pas quand il parle. No entiendo cuando habla él. Mais c'est vrai que. Es verdad. On ne va pas à l'école. No vamos a la escuela pour apprendre para aprender
où on va à l'école pour le bien-être. Vamos a la escuela para el Si j'ai bien compris, tu as posé cette question. Yo lo que hago es esa idea. Si le professeur ne s'occupe pas du bien-être de l'élève, alors je doute qu'il soit bon pour faire apprendre les élèves. Ça, c'est à mon avis. Les programmes qu'on a entendus aujourd'hui, ils ont beaucoup parlé de compétences transversales. Donc, celle que disait Perret, il y a un problème dans le groupe, il y a un problème social. Nous, on n'est pas des thérapeutes. D'accord, on n'est pas des thérapeutes. Mais alors on dit, on s'en fout des compétences sociales. Et nous travaillons sur la efficience. Je ne dis pas quelles sont les situations meilleures, je n'ai pas de solution. Mais il y a sans doute des situations motrices meilleures que d'autres pour tenir compte de ces problématiques que le prof d'éducation physique ne peut pas ne considérer. Merci. Gracias. Ahora hablaré por mí mismo. Bueno, yo creo que es importante, la verdad es que me parece apasionante lo que estamos hablando, pero yo creo que quiero subrayar una idea que flota en el ambiente. Es decir, yo creo que hay que tener en cuenta que la educación física, tal y como la concebimos, forma parte del currículum oculto. Y es fundamental que los profesores de educación física que se dedican a esto y los investigadores que nos dedicamos a esto, presentemos pruebas, como dice muchas veces Pérez, presentemos artículos poniendo a la luz elementos que están ocultos, que muchos de nuestros compañeros que están en la escuela no son conscientes, que muchas de las facultades ni siquiera los ofrecen. Y es una cosa, yo creo que es fundamental. Por eso, Pepe, no podemos dar opiniones. Tienes que enfrentarte contra las investigaciones que se han publicado. Entonces, si tienes que enfrentarte con las investigaciones que se publican sobre la competición, tienes que presentar investigaciones diciendo que las investigaciones anteriores están mal planteadas. Por eso hay todo un criterio y dar una opinión, porque para tener un criterio hay que construir la opinión. Claro. Sin duda. Y hay una cuestión que yo creo que tenemos, que no acabamos de huir, y tiene que ver con esto del currículum oculto. Es que no hay educación física que no sea educación de las conductas motrices. Y ahí nos equivocamos. Es decir, cuando alguien está trabajando sobre las habilidades, está trabajando sobre las competencias de los sujetos. Otra cosa es que tenga un currículum oculto de 200.000 elementos, pero va a trabajar siempre sobre el sujeto. Es el sujeto que va a aprender, no sabemos qué, con independencia de que lo que el profesor se plantee. Es ahí donde la idea de los hábitos vinculados a los dominios de acción nos convierten muy interesantes. Claro, y yo lo veo desde este punto de vista. Cuando habla Raúl de eficacia, yo también entiendo de eficacia cultural, por supuesto, que es un poco los diferentes elementos que se han planteado. Y hay otra cuestión que me parece muy interesante también, que es que, gracias a Dios, y de lo que se llama democracia, no tenemos que estar de acuerdo. En educación podemos no estar de acuerdo, y eso es muy saludable. Lo que no podemos no estar de acuerdo es que en lo que es currículum oculto y lo que no. Y eso sí que tenemos que trabajar ahí. Desde el punto de vista compromiso de todo investigador que se dedica a esto, poner encima de la mesa elementos que están ocultos para que dejen de estarlo. Claro, y para que la educación pueda ser más eficiente, más eficaz, más cultural y más adaptada a los diversos objetivos que la democracia permite que cada escuela desarrolle. ¿Puedo? Solo un minuto. Última intervención.
está siendo muy bueno. Yo creo que hay una especie de consenso. Deberíamos el concepto de conducta motriz es claro en un currículum. ¿Estamos de acuerdo o no? Por tanto, yo consideraría que si queremos hacer un modelo, como tú estás pretendiendo hacer en estas jornadas, hay que sustentarlo en ese concepto. Un modelo de educación física, para intervenir en la educación física. Y luego, por otro lado, el tema de los dominios de acción. Todos estamos de acuerdo en que son experiencias diferentes que hay que darle a los alumnos, ¿no? Por tanto, el modelo, para mí el modelo praxeológico se centraría en esas dos realidades. Y si queremos hacer un currículo determinado que sea de este modelo, por ahí. Me opongo. Joao, y hacemos la pausa. Gracias, Joao. Gracias por este momento aquí, estar con todos y ver que el grupo de fisiología ha crecido bastante. De acuerdo de Joseba, en Galicia una vez que preguntaban porque eran pocos y me parece que ese grupo está más grande y más calificado. Entonces, gracias por ver. Y un placer también conocer los nuevos y encontrar los antiguos, ¿no? Antiguos, pero las personas que están más tiempo en la praxeología. Voy a cambiar un poquito y no precisamos discutir ahora este tema porque tenemos otros momentos. Pero vamos a poner un poco de la realidad de Brasil y creo que de Sudamérica, que es la cuestión social. Y me parece que este tema de la conducta motriz, pensando en la totalidad, hay que incorporar también la dimensión social. Y cuando hablamos de dimensión social, es la práctica social. Lo que vamos a hacer con este conocimiento, o el papel de este conocimiento en la sociedad. ¿Cómo vamos a hacer para seguir, por ejemplo, jugando un deporte? En Brasil tenemos una realidad bastante difícil, por ejemplo, con relación a políticas públicas de ocio y deporte. Entonces tenemos pocos espacios, tenemos una política que no tiene muchos recursos. Entonces esta cuestión crítica social también hace parte para nosotros, y creemos que puede ser un entendimiento nuestro. Y la pregunta es esta, si es posible también crear un concepto más adecuado a cada contexto. Porque, por ejemplo, para nosotros, el social, junto con todas las dimensiones, claro, se hace más fuerte el papel de la educación física. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa y eso está relacionado directamente con lo que decía inicialmente Joseba, después he dicho que es lo de la etnomotricidad, que es ahí, contextualizarlo en el lugar de la cultura local. Pues si os parece